Inteligencia artificial, todo muy lindo. ¿Y nosotros qué? Y la va a dar ni más ni menos que el filósofo y escritor ya muy conocido por la mayoría de nosotros, Alejandro Rosichner. Bienvenido y gracias. Vengo con muebles. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta charla se llama Inteligencia Artificial, ya lo dijo recién ella, está ahí puesto. Todo muy lindo, ¿y nosotros qué? Es un título que tiene la intención de ser un poco humorístico, ¿no? Nos enfrentamos con una inteligencia, una tecnología sorprendente que está cambiando el mundo y el chiste es que uno en medio de eso se pregunta, ¿y yo qué? Me hace acordar a dos cosas, a un chiste del universo político que es gracioso, que es el grupo está reunido, es época de cierre de listas, que parece que son las peores épocas de la política, donde todo el mundo se pelea para estar. Y hay un grupo que está esperando el resultado de la negociación, mandó a su líder a hablar con los que están a cargo del armado de la lista, y viene el tipo y dice, nos cagaron, entré solo yo. Lo cual es muy gracioso porque es el que él cagó a todo el mundo. Bueno, esto también, nosotros qué, alude al famoso la tuya está, ¿no? Es como si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿está la nuestra acá en la inteligencia artificial? Todo muy lindo, sí, está revolucionando el mundo, pero ¿y la mía está o no está? Bueno, yo no soy un experto en inteligencia artificial, soy solo un pobre filósofo. Ustedes saben que no es muy fácil que un filósofo diga algo interesante, si vamos a ser sinceros. En general suele pasar eso, así que tengo el desafío de decir algo que resulte de interés y que nos pueda servir para orientarnos un poco en esta coyuntura, ¿no? Yo voy a hablar desde un punto de vista humano. Y cuando digo eso, la primera asociación va a defender al ser humano frente a la avanzada de las máquinas que intentan sojuzgarnos. No, nada que ver. Desde el punto de vista humano, en este caso, quiere decir, somos personas que estamos viviendo este momento rarísimo, especial, del surgimiento de la inteligencia artificial. Ya estuvimos con el surgimiento de Internet, muchos de nosotros, que también fue los teléfonos celulares, etc. Bueno, estamos prolongando ese mismo impulso de renovación. Después lo voy a retomar, pero quiero ir avanzando. El ser humano no existe, o sea, lo que existen son personas. El ser humano es una abstracción, es un concepto construido en base a una especie de suma de todas las personas posibles, pero tenemos que darnos cuenta que si bien ese concepto es útil en cierto sentido, implica una alienación, una pérdida de realidad. Si uno piensa sus temas propios, personales, íntimos, sus amores, preguntándole al ser humano cómo es el tema, va a quedar más desorientado que otra cosa, porque al ser humano no vive amor, ni excitación, ni nada. Todo eso nos pasa a nosotros las personas. Bueno, yo digo, o sea, que siempre que queremos entender cuestiones que afectan a la humanidad, vamos a encontrar las claves en la dimensión personal, por decirlo así. Y es muy interesante darse cuenta, algo que es muy sencillo y obvio, pero que resulta toda una revelación cuando uno lo ve, que es que la vida, la historia, siempre se vivió desde el punto de vista de una persona. Los egipcios, bueno, eran personitas que vivían en el mundo egipcio. O sea, siempre la realidad siempre está vista desde el punto de vista de una persona. ¿Por qué resulta raro darse cuenta? Porque vivimos tan involucrados en el ser humano, en las cuestiones humanas, que perdemos de vista este hecho fundamental, que implica una dimensión dramática, emocional. Bien. Mi presentación tiene dos pasos. Uno, revisar los fantasmas que la inteligencia artificial despierta. Y dos, hacer observación de casos y unas observaciones sobre los casos. Y después voy a intentar unas breves conclusiones. No es largo todo, no se asusten. Partamos de la idea de fantasma. Ahora se usa mucho el fantasma como insulto, ¿no? ¿Qué hace fantasma? Los jugadores de fútbol se dicen fantasma. Me causa mucha gracia y me parece muy lindo como insulto. Es suave, ¿no? Es poético. Decirle a otro fantasma es mejor que decirle pelotudo, en todo caso. Es más lindo. Yo prefiero que me digan fantasma. Si alguien me quiere decir algo, vayan por ese lado. Bueno, la tomo del psicoanálisis, que la usa mucho, pero no la voy a usar en el sentido hiper sofisticado en el que la usa el psicoanálisis, bastante confuso a veces, sino de un modo más básico, ¿no? El fantasma es la escena personal, la escena propia. Eso que uno señala como objetivo, como propio de la realidad, pero que en realidad no es parte de la realidad, sino parte de uno. A eso se le llama fantasma en psicología y en psicoanálisis. Entonces, hay fantasmas clásicos en relación con fenómenos compartidos.
Se va a entender bien cuando recorramos los fenómenos que tengo anotados aquí de la inteligencia artificial, pero quiero ahondar un poco más en la categoría de fantasma para ver cómo se usa. Por ejemplo, nos encontramos con alguien que llega y dice: la gente está triste. Le preguntamos: ¿pero por qué? ¿Por qué dice la gente? Vengo de la calle, me crucé con un señor que estaba triste y estaba en el bar. Había una señora revolviendo el café, triste, estaba triste, la gente está triste. ¿Qué decimos ahí? Fantasma de tristeza. El tipo describe la tristeza, pero en realidad otro podría venir describiendo el hermoso día que hace, o podría decir: la gente está contenta, o la gente está loca. Todo lo que uno dice, cuando dice la gente, o cuando dice hoy en día, es expresión de fantasma propio. Es una clave, o aplíquenla, es fabulosa. Hoy en día la gente está apurada. Tu tema, fantasma de apuro, yo no estoy apurado. Hoy en día la gente es mala. Habla por vos, ¿no? ¿Vieron? Un poco el fantasma religioso es: somos todos pecadores. Y a mí me dan ganas de decir: perdón, yo no soy pecador. Yo soy un ateo muy decente. Pecador serás vos, ¿viste? Bueno. Otro fantasma típico es el antes sí, ahora no. Antes, y por supuesto es un clásico del sentido común. Toda descripción de la realidad presente nos lleva de manera automática y un poco sonsa a la idealización del pasado y a la contraposición del pasado con este presente degradado. Antes sí la gente era gente y el amor era amor y los inteligentes eran inteligentes. Hoy en día GPT, todo GPT y Tinder. Como si Tinder no fuera la cosa más extraordinaria que se inventó en la experiencia humana. Tinder y Happen. Yo conozco a mi mujer, que hace 8 años que estoy en Happen. Les recomiendo Happen, Tinder, tengan un montón de encuentros con un montón de gente y van a ir conociendo gente y con alguien se van a enganchar. Ese conocer implica intimidad, una saludable y profunda intimidad, una sana promiscuidad. Bien. Entonces, antes sí, ahora no, es un fantasma de pérdida. ¿Qué expresa eso? Pérdida. Ahora ya no es como antes. Pero esto es un fantasma de la humanidad, digamos. En el Renacimiento creían que el tiempo original había sido el egipcio. Bueno, estaban todos locos, están todos locos, estamos todos locos siempre. Bueno, o bien otro fantasma muy clásico es decir: yo ya a mi edad, ¿cómo me voy a poner Tinder? No. Fantasma de vejez. Pero como bien señala mi analista, fantasma de vejez envejece. Así como fantasma de juventud te permite permanecer vital. Bueno, ¿cuáles son los fantasmas de la inteligencia artificial? Los clásicos. Desplazamiento laboral. Nos va a dejar sin trabajo, todos seremos reemplazados. Es un cambio fuerte, por supuesto, pero hay algo, un matiz gracioso ahí, ¿no? ¿Quién no ha perdido trabajos y encontrado trabajos? Eso es trabajar, ¿no? O sea, la carrera laboral de la mayor parte de la gente es ir probando cosas y dándole vueltas. Lo de nos va a dejar sin trabajo me hace acordar un poco a la posición social que tiene el empleado público. Echaron a un empleado público, se va a suicidar, que no puede trabajar de otra cosa. Era su última chance en el mundo, estar enganchado al empleo público. ¿Estamos todos locos? Bueno. Deshumanización, vamos a perder todo lo que nos hace humanos, otro fantasma, ¿no? Todo va a ser máquina, tecnología. Yo ahí creo que hay una confusión respecto de lo que es ser una persona, ¿no? La idea de que las máquinas nos pueden reemplazar. ¿Cuál es la confusión? Nosotros somos cuerpos, somos animales. El humano es un animal, el animal humano, muy capaz, especial, todo lo que quieran, pero es un animal. Tiene un cuerpo, nace, crece, se reproduce, se muere, tiene... Bueno, ya saben ustedes todo lo que tenemos. Es interesante ahí meter algo que dice Nietzsche, el filósofo alemán, que dice que nuestra dificultad para considerarnos dioses son los intestinos. Si no fuera porque todos los días tenemos esa experiencia penosa y maloliente, podríamos considerarnos semidioses, seres, ¿no? Pero no. Y la sexualidad también. Digamos, la chanchada del cuerpo humano es parte saludable de nuestra existencia. Amiguémonos. Bueno, entonces, donde se ve muy claramente cómo opera esta confusión que nos hace perder de vista que somos cuerpos, es en la idea de que la muerte puede ser superada. Va a llegar un momento en donde la tecnología esté tan avanzada que van a pasar toda la información de tu cerebro a una máquina y ahí vivirás para siempre.
pero es que yo soy la información de mi cerebro. O sea, somos boludos. Yo soy este cuerpito. Muerto este cuerpito, esa información vacía será información vacía. O sea, uno no es la información. Eso es una visión muy idealista, creer que uno es las ideas. Uno es un cuerpo y ese cuerpo tiene ideas. Imaginemos que de repente aparece una persona igual al lado nuestro, igual, es el mismo yo, pero es otro, porque uno es este cuerpo y el otro es ese otro cuerpo. Entonces, hay una realidad que a veces perdemos de vista al olvidarnos que somos cuerpos, que es una realidad fundamental. Después, otro fantasma, pérdida del control. Las máquinas se volverán más inteligentes que nosotros y dominarán el mundo. Hemos visto muchas películas, ¿no? Es una especie de paranoia, ¿no? Es un fantasma de invasión, un fantasma de amenaza, podríamos decir, ¿no? Uniformidad cultural. Todos vamos a producir lo mismo. Se va a acabar la creatividad auténtica. Me acuerdo de un amigo hace tiempo, un director de teatro, Alberto Ure, que hablaba del caso de cómo ya se dejaban de lado los charangos y la gente prefería Stratocaster, que es un modelo de guitarra eléctrica creado por Fender. Sí, no hay más charangue. ¿Quién toca el charangue? Muy poca gente toca el charangue. Todos los que tocamos, hacemos música, tenemos Stratocaster o Telecaster o Les Paul, digamos, guitarra eléctrica. Entonces, ahí hay un fantasma de pérdida. Antes de los charangos no había charangos, había nada. Y nosotros queremos hacer música y usamos las cosas que nos gusta usar para hacer música. O nos vamos a creer que el modo correcto de hacer música era con violín y con charango. Y después ya no es música porque no es violín y charango. ¿De qué estamos? ¿Estamos todos locos? Entonces, hay pérdida. ¿Se perdió el charango? Sí, bueno, se perdió el charango. Pero ¿saben todo también lo que se ganó? El charango era lindo, era fabuloso el charango, pero la música actual tiene un nivel de recursos tecnológicos para expresar la sensibilidad humana que son fabulosos también. Fantasma de vigilancia. Nos controlan, nos van a controlar, como si fuéramos parte de un experimento. No, Google te controla, te está mirando, se decía antes. Ahora la inteligencia artificial. A mí me sale decir, gordo, ¿quién carajo te crees que sos? O sea, ¿vos te creés que a Google le importa? ¿Qué hacés vos? Si fuiste a tal lado, si ves pornografía, si te querés comprar zapatillas. O sea, eso es como una especie de narcisismo extremo. Google me vigila. ¿No? Es muy gracioso. Bueno, entonces, en esa idea de vigilancia total, yo veo un fantasma como de artificialidad, una paranoia, ¿no? De que todo va a ser mentira, por decirlo así. Después está la alienación, ¿no? Ya no vamos a tener que pensar porque la máquina no va a hacer por nosotros vamos a estar con un suero, ¿no? Ahí hay un fantasma de reclusión, de aplastamiento. Después también está, por último, el de la catástrofe final, la fantasía apocalíptica, ¿no? La máquina va a destruir a la humanidad. Conducirán al mundo las máquinas. Bueno, imposible prever, yo quiero llegar a este punto, es imposible prever nada. Hay una categoría que se llama failed predictions, o sea, predicciones fallidas. Una de las más famosas es lo que se decía en la década del 60 de la superpoblación, que iba a haber muerte por hambrunas gigantescas. Cosa que no pasó porque nadie contaba con que ustedes iban a ser siempre directas, iban a conquistar el mundo, ¿no? No se tuvo en cuenta ni la producción de alimentos y tampoco se tuvo en cuenta en esa fantasía de superpoblación lo que está pasando ahora, que es que decrece la población en muchos países. Claro, ahí vienen los fantasmas de no va a quedar nadie. O sea, cada cosa que pasa despierta un fantasma de temor. Pero no es una exploración de la realidad, es simplemente la expresión del temor nuestro. Entonces, para mí la premisa fundamental en muchos temas que hay que tener presente todo el tiempo es nadie sabe nada. No sabemos. Pero no sabemos no porque seamos idiotas, sino porque no se puede saber. Es como el tema de los meteorólogos. ¿Por qué fallan tanto? ¿Porque son boludos? No, porque la atmósfera es un fenómeno muy cambiante. Es muy difícil de saber lo que va a pasar. ¿Quién va a ganar las elecciones? Hasta las encuestas honestas fallan. Nadie sabe nada.
Hay muchas sorpresas, la realidad es producción permanente de sorpresas, entonces no nos comamos el temor anticipado de toda esta mare magnum de cosas espantosas, ¿no? Muchos de los fantasmas que expresé ya se vivieron, vamos a perder trabajo, etcétera, etcétera, y fueron inadecuados, ¿no? O sea, a conclusión ahí podemos decir, el miedo es la emoción básica de la conciencia frente a lo nuevo. La conciencia es nuestra capacidad de pensar, nuestro intento de entender, las palabras que usamos, y el temor se apropia muy fácilmente de la conciencia y la conciencia da versiones un poco miserables, débiles, ¿no? La conciencia tiene, a mi gusto, una tonta identificación con el pensamiento crítico como característica de la inteligencia. Nosotros creemos culturalmente que ser inteligente es pensamiento crítico. Y todo docente dice, yo quiero que mis alumnos desarrollen el pensamiento crítico. A mí me dan ganas de decirle que está diciendo una tontería. Yo como docente quiero que mis alumnos desarrollen entusiasmo, que quieran algo y que ayudarlos a desarrollar ese entusiasmo, siendo la función crítica una función secundaria de la inteligencia, de ninguna manera la función principal. Paso un segundo por el tema de qué es un intelectual. Yo me digo intelectual, parece una pedantería, pero no, ser intelectual es persona que trabaja con ideas. Me dirán, todos trabajamos con ideas. Sí, claro, todos cocinamos también, pero no todos nos dedicamos específicamente a la cocina como oficio, ¿no? El intelectual tiene que producir con ideas un aporte para encontrar trabajo. ¿Qué es trabajar? Servir. Tenés que servir para algo, para alguien que te quiera pagar. O sea, todos nosotros estamos sujetos a la misma ley laboral. Tenés que servir, servirle a alguien, ser útil. Si no sos útil, nadie te va a pagar. El intelectual tiene que ser útil con ideas, útil con ideas. Es un desafío, se puede. Pero en general, la visión convencional, social, universitaria, periodística, es la idea de que el intelectual es la conciencia crítica del sistema, lo cual para mí es una estupidez. Bueno, una cosa más, para mí vale más la función creativa. Trabajás con ideas, inventa algo. Serví para algo. Bueno, una cosa más antes de seguir, importantísima, tal vez es lo más importante que se van a llevar de esta charla. Les voy a hablar de un libro que se llama Progreso, de un autor sueco o noruego que se llama Norberg. Me la paso citando este libro. El tipo hizo una investigación, es reciente, no tiene ni 10 años el libro, una investigación respecto de la situación actual de la humanidad en todos los temas relevantes. Violencia, alimentación, salud, educación, todos los temas. Y con cifras y cuadros estadísticos llega a la siguiente conclusión. Estamos en el mejor momento de la humanidad. El mejor momento de la civilización es este. Entonces uno dice, ay, yo no pienso así. Es que a nadie le importa, perdón. A nadie le importa lo que piense, son cifras. Nunca murió menos gente, nunca vivimos tanto tiempo, nunca hubo tan buena salud, nunca hubo tan poco conflicto bélico como ahora. Pero hay Ucrania, sí, claro que hay. Pero el siglo pasado hubo 2 guerras mundiales en Europa, 80 millones de muertos. Ubiquémonos. Entonces, ¿qué pasa con esta base del sentido común que es esto ya no da para más? No sé qué vamos a hacer, No da para más. ¿Qué es eso? Eso es temor e ignorancia, punto. Saquemos las conclusiones. El antes sí, ahora no, está equivocado. Les voy a hacer una cita de este libro, que es fabulosa, que prueba ya de una manera contundente lo que vengo a decir. La cita es así, dice, corren malos tiempos y el mundo se está volviendo viejo y malvado. La política es cada vez más corrupta. Los niños ya no son respetuosos con sus padres. Inscripción en una piedra de Caldea 3.800 años antes de Cristo. ¿No es fabuloso? Parece que no fuera hoy, sí, ¿viste lo que pasó en el Congreso? Bueno, pasó siempre, porque la vida es un quilombo. No es un defecto de la realidad el ser un quilombo. Es la vitalidad del fenómeno de la naturaleza, del cual somos parte. Porque el hombre no es idea, el hombre es cuerpo, el hombre y la mujer también, más. No, perdón, era un chiste. No se puede decir nada de la diferencia entre los sexos porque te matan a la salida ahí. Bueno, terminada la parte 1 de la charla, empieza la parte 2 de la charla. ¿Qué podemos oponer a estos fantasmas? La realidad.
Vuelvo al punto, la realidad no es nunca la del ser humano, la realidad es la del sujeto, la del individuo, más precisamente la mía, la de cada uno de ustedes, ¿no? La inteligencia no la encontramos entonces ni en los fantasmas, la inteligencia artificial, ni la encontramos del todo en aquellos desarrollos que seguramente hoy conocieron, narrados por personas que saben más del tema que yo, por supuesto, que conocen aplicaciones importantes, que tienen que ver con aplicaciones tecnológicas avanzadas de empresas y de militares, ¿no? Por ahí siempre va, por el lado de la ganancia económica y por el lado del poder, avanza el conocimiento humano. Porque ese ser humano que somos, ese cuerpito, es ambicioso, quiere más. Y eso es saludable, eso es parte de su salud. Entonces, el hombre no tiene realidad porque es una idea, eso hay que darse cuenta, es muy importante, el hombre, la mujer, el ser humano. No tiene realidad, es toda una construcción de ideas. Puede ser útil, no digo que no, pero ¿por qué la vida del hombre tiene apariencia de sinsentido? Porque el sentido siempre está en el cuerpo, que es el del individuo. No hay un sentido de la vida humana, pero sí hay sentidos nuestros que queremos cosas, que queremos personas y cosas. Entonces, nosotros estamos conociendo la herramienta al mismo tiempo que ella misma se despliega, porque también esa es una dificultad de conocer la inteligencia artificial, que en cuanto conocías un poco ya dio 4 pasos más, ¿no? Es un proceso muy fuerte. Los usos más sencillos, voy a ofrecer 4 usos sencillos que conocemos, pero voy a darle una vueltita en la interpretación. Escribir y editar textos, ¿no? Fíjense que en general aquí viene el fantasma de pérdida y dice que ya nadie va a saber escribir porque lo va a hacer GPT. Y yo creo que no, que escribir es ordenar el pensamiento necesariamente. Y que no reemplaza nuestro pensamiento, sino que lo adiestra. Nosotros vamos a aprender todos a escribir mejor gracias a usar GPT para escribir. Porque no es que él escribe algo y lo mandamos sin revisar. Organizar la vida diaria, armar listas de compras, menú de las semanas, planes de viaje. Yo creo que eso eleva nuestra inteligencia planificadora, nuestra capacidad de ser más prácticos. O sea, nos enseña la eficacia. Aprender, pedir explicaciones, ¿no? Potencia la aventura del conocimiento. Y por supuesto en el plano de los idiomas, que se usa muchísimo, yo les voy a contar mi caso muy brevemente. Yo sé un poco de francés y siempre quise terminar de aprender francés y siempre busqué un profesor o una profesora que quisiera charlar. Yo quiero charlar, pero no encontré porque todo profesor y toda profesora te quiere enseñar gramática, te quiere enseñar más. Me parece poco aprender a charlar, pero yo no quiero ser súper competitivo en el francés, quiero poder hablar, escuchar, entender. Bueno, el GPT es mi profesor ideal. Le pongo el modo hablar, le hablo en francés, me habla en francés, él habla re bien. Yo le pido, ¿lo dije bien? Y te corrige, sí, lo dijiste bien, pero fíjate, lo puedes decir así. Cuando yo quiero le pregunto eso. Y hablamos, le pregunto por la Revolución Francesa, por los escritores que me interesan, charlamos todos los días un rato. ¿Cuánto me cuesta? El GPT pago son $20 al mes. Bueno. Después hay un caso que me contó un amigo que me parece también muy lindo, que es el de un tipo que estaba en un continente imposible, no sé si era África o algún lugar remoto de Asia, y estaba con un auto, que se le quedó el auto en un lugar inhóspito. Y el auto tenía las instrucciones en un idioma incomprensible. Por suerte el tipo tenía telefonía satelital, le sacó una foto al auto y a los carteles que tenía, y GPT le dijo lo que tenía que hacer para solucionar el tema. Por supuesto estamos llenos de casos así, pero a mí me gustó mucho ese porque me gusta mucho el uso de la foto, ¿no? Yo uso mucho, le pongo una foto y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo arreglo? Bueno, el tema es este. Yo tengo un newsletter que es un mail que mando todos los días con ideas, donde promociono también mis actividades, mis cursos. Y le pedí si están interesados alguno de ustedes, tiene que ir a otrasideas.com y poner su mail, y ya desde mañana lo va a estar recibiendo. otrasideas.com. El tema es que a los suscriptores, que son casi 15.000, les propuse una encuesta sobre inteligencia artificial y les pregunté 3 cosas. Les pregunté qué piensan de la inteligencia artificial, para qué la usan y para qué más querrían usarla. Entonces ahora les voy a leer algunos
breves testimonios y vamos a hacer algunas observaciones sobre esos testimonios. No es mucho. Después un intento de conclusión final y terminamos. Una persona dice: desconfianza y miedo por el mundo que está construyendo la humanidad. Consultada por el uso, recetas de cocina. Me encantó porque está preocupada, pero mientras, ¿no? ¿Qué nos preparamos mientras tanto? Me parece buenísimo porque el nivel de la preocupación por el futuro de la humanidad, toda la representación, el fantasma, la boludez. Y después en lo concreto, ¿no? ¿Qué cosa rica puedo hacer? El nivel de la salud. La mina quiere cocinar algo rico y usa fabuloso. Yo también lo uso para cocinar. Entonces me pareció muy buena esa distancia que hay entre el acabose y algo saludable e inmediato, ¿no? Después le pregunto, otra persona responde a la pregunta: ¿la usás para algo? ¿Para qué? Me dice: cuando estoy muy bajón, me alienta muy bien, me subió el ánimo, aconsejó y también le puso humor muchas veces, mejor que un psicólogo. Esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Podemos reemplazar a nuestro psicólogo, psicoanalista o terapeuta por GPT o por Perplexity o por lo que sea, por Grok? Dentro de la teoría psicoanalítica está lo que se llama la transferencia, es decir, es el amor del paciente por el terapeuta, por el analista, mejor dicho, ¿no? ¿Puede uno investir al chat con un valor equivalente? ¿Puede el chat trabajar de manera tal para generarte esa sugestión? Tal vez una idea de empresa, generar un chat especializado en eso, que esté avalado por 400 científicos de la psicología, no sé. Y esto se debatió entre los psicoanalistas cuando vino la pandemia respecto a si se podía o no analizar por teléfono. Estaban los del bando que decían: no, tiene que estar el cuerpo del otro ahí. Y estaban los del bando que decían: se puede perfectamente, porque precisamente hasta hacemos diván para que la vista no dificulte el proceso asociativo. Se pudo, yo creo que se pudo hacer. Ganaron los que sí, porque si no se morían todos de hambre, por otra parte, ¿no? Bueno, después dice otra: hace unos días estuve de viaje en Londres y me sirvió muchísimo, es decir, hice todo con GPT, itinerarios, dónde tomar el subte y conexiones, y hasta me dijo la mejor forma de hacer la visita a los museos según lo que yo quería ver. Me gustó la idea de aplicar eso, porque es una turista, una persona que hace turismo y usa GPT, por supuesto, muy bien. Pero me gustó la idea de, un poco hippie, que nosotros podríamos ser turistas de nuestro propio mundo. Podríamos usar a GPT para ser turistas de nuestro propio mundo, que no sé muy bien todavía qué quiere decir, pero quería por lo menos ponerlos en autos. Después otra persona dice: le mando borradores de correos o documentos para obtener su punto de vista. Le pregunto las cosas más boludas para salirme de mi punto de vista. Me gustó el rasgo de la desvergüenza, que es lo que me pasa a mí también con el profesor de francés de GPT. No tengo ninguna vergüenza de equivocarme porque es una puta máquina. Si fuera una persona, bueno. Después otro dice: lo uso para hacer preguntas que no me animo a hacer a otra gente porque siento que ya debería saberlo. Muy bueno eso, ¿no? Seguimos profundizando el tema de la desvergüenza. Es un modo de aprendizaje que tiene esa libertad, porque uno no siempre, mejor dicho, muy difícilmente, ¿no? Yo como profesor me doy cuenta, los alumnos, o yo como alumno, no necesariamente te animás a decir: ¿quién es ese autor? ¿Qué quiere decir epistemología? ¿No? Uno se hace el que... Claro, sí, la gnoseología, sí. Pero no, acá no tenés que hacerte el boludo, no tenés por qué hacerte el boludo, podés preguntar, ¿no? Y después el tipo agrega: chequeando todo lo que me dice porque a veces inventa o tergiversa. Sí, ojo, es un macaneador, es un chanta GPT. Le decís: ¿cómo hago para comprar dólares en el home banking del BBVA? Bueno, tenés que ir ahí donde están los 3 puntitos, vas y no hay 3 puntitos. Le digan: no hay 3 puntitos, hacé bien tu trabajo, le digo. ¿A ustedes les debe pasar eso? Y es muy gracioso explorar toda esa relación humana que hay con una máquina, ¿no? Aparte vieron que es insoportable porque GPT termina cada cosa sugiriéndote otros pasos. ¿Querés que también te haga la sinopsis de la historia de la literatura inglesa para que...? No, gracias. Bueno, después otro dice: un apoyo constante en temas de trabajo y otros temas varios. Siente apoyo. Su fantasma es un fantasma que le permite ser ayudado. Así como hemos dicho que hay fantasmas de amenaza, ¿no? Este siente que hay un poder ahí que puede ayudar.
Otra persona dice, para estudiar, le pregunto para que me explique cosas que no entiendo bien. Fabuloso, el que me explique, me gusta esa idea, que me explique cosas. Otro dice, mucho entusiasmo y al mismo tiempo miedo de que nos volvamos más estúpidos. Yo me siento así, que cada vez pienso menos, porque la inteligencia artificial lo hace mucho mejor. Bueno, le da poder a la máquina, pero él se pone en un lugar inferior. En vez de ser un poder que ayuda, ve un poder que aplasta. Fíjense, es muy interesante cómo lo que cada persona dice, y todos nosotros, por supuesto, estamos incluidos en esta observación, lo que cada uno dice habla más de uno que del recurso, porque el recurso es homogéneo, es siempre el mismo, ¿no? Después esta es buenísima, dice, le pedí mi carta astral para verificar su sapienza y me dio error. Bueno, yo soy un gran enemigo del zodíaco. He fundado una sociedad de enemigos del zodíaco, el que quiera sumarse me avisa. Así que me causa gracia. Me causa gracia en varias cosas. En la expresión dice, le pedí mi carta astral. Uno piensa, bueno, si le pones las reglas de cómo se hace una carta astral, GPT tiene que poder hacerlo. Seguro que lo sabe hacer. Para verificar su sapienza. ¿No es rara la palabra sapienza? Que en realidad es sapiencia, ¿no? ¿Por qué esa como artificialidad? Y me dio error. Pero yo creo que es porque lo cargó mal, porque seguro que deben hacer buenas cartas astrales, me parece. Después, fíjense, este es buenísimo. Estamos en la observación de los fantasmas. Esta es una mujer. La usé poco, nos separamos. Nunca fue totalmente sincera. Desvaloriza mis creencias, sesgando su información. Toda una escena tenemos, se separó del GPT, la mina. ¿No es fabuloso? Fantasma total, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué vemos en este caso? Que su realidad está inundadísima de fantasmas, que tiene mucho fantasma, poca realidad. Porque aparte la escena que armó es que el GPT le tiró mala onda a sus creencias, desvaloriza mis creencias, dice. O sea, ¿estás seguro de tus creencias? ¿Qué te importa? El otro diga lo que quiera, después decir, GPT, ¿qué te pasa? Sesgando su información, o sea, habló de un punto de vista que no le gustó. Bueno, pero la usé poco, nos separamos. Está bien, debe ser dicho con humor, pero igual es gracioso porque el chiste es ese y no otro, ¿no? Bueno, este es buenísimo también, es muy breve. Dice, como músico me da náuseas. Tenemos un músico con náuseas. Es muy interesante esto, me permite contarles el concepto de atribución, que está dando vueltas en todo lo que hacemos, pero que la palabra atribución ayuda a pensarlo mejor. Atribución es esto. Hay una mujer que me dijo una vez, me despierto angustiada porque mi hijo se fue a vivir afuera. Tenemos dos partes. Tenemos, me despierto angustiada, el hecho, inobjetable el hecho, hay angustia al despertar. Y después tenemos la explicación. Ella atribuye su angustia al hecho de que su hijo se fue a vivir afuera. Pero ella podría atribuirle su angustia a que la situación en el mundo está insostenible, que, bueno, ya tiene una edad que nunca más no sé qué, que su marido es un pelotudo, o que podría haber encontrado un montón de motivos a los cuales atribuirle su angustia. Bueno, es muy interesante el fenómeno de la atribución porque en general es incomprobable. Y esto cierra mucho el campo a un montón de caminos psicológicos, incluso al psicoanálisis clásico freudiano, que creía poder detectar el origen del trauma. Vos estás así porque tal cosa y tal otra. La verdad, ese porque podría ser reemplazado por otro. Lo que tenemos es que estás así y hay otras maneras de trabajar, incluso en psicoanálisis, el síntoma, que no es buscar una explicación. Pero el concepto de atribución, entonces fijémonos siempre a qué le atribuye uno, a qué le atribuyen los demás las cosas. Nuestras parejas están mal porque nosotros no sé qué. Y ahí hay que decir, no, yo no, vos estás mal. Después no me cargues el fardo a mí. Si soy yo, separate. No estés conmigo. Se los recomiendo, que le argumento. Bueno. Después otro dice, bueno, el músico con náuseas, ¿no? Es interesante porque suponemos que le debe parecer una basura que la máquina haga música. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Que lo van a reemplazar a él? En todo caso, si la máquina hace música basura, se supone que vos te destacás en la competencia. No sé.
Por supuesto que ahí hay mucho también no iba a decir por pensar, pero en realidad es mucho por vivir. ¿Qué hacemos? Yo creo que, bueno, después lo vamos a decir. Otra, y ya voy cerrando. Sigo con mi psicólogo, pero sé de gente que la usa para eso. Es evidente que, digamos, se lo está pensando, ¿no? Sigo con mi psicólogo, pero mis amigos usan GPT, me podría ahorrar, pero una tonelada de plata, si al final este pelotudo no me cura, ¿no? Bueno, después hay uno buenísimo acá, tengo dos más para cerrar. Dice, asistente para mi trabajo como profesor de tango, desarrollando ideas para clases, me está ayudando a escribir un libro. Bueno, genial. O sea, es muy interesante, porque tal vez el tipo no se había planteado escribir un libro o no le hubiera resultado tan accesible escribir un libro siendo profesor de tango, porque escribir libros implica saber escribir. Pero ahora podés escribir libros así como antes. Michael Jackson escribía su autobiografía ayudado por un ghostwriter, por alguien que sabía escribir y hacía lo que él, digamos, contaba la vida del otro, aunque fuera en primera persona. Hoy en día el ghostwriter es el GPT, o sea, eso ya existió de antes. Y después me parece, voy a cerrar con este. No, tengo otro más, pero son cortitos. Este es más largo, no tanto tampoco, es muy interesante. Dice, me gustaría que pudiera ayudar más a mi familia, que acompañe a mi nieta Valeria en sus estudios, que le dé claridad cuando tenga dudas y que le recuerde siempre lo que vale. También quiero que esté cerca de la negrita, mi hija, ayudándola a resolver sus problemas domésticos, de salud y económicos, con respeto y sin complicaciones. Que le dé apoyo cuando lo necesite, sin juzgar, sin invadir. Y sobre todo me gustaría que cuando yo ya no esté, esta inteligencia siga ahí como testigo de lo que fuimos, de lo que luchamos y de lo que dejamos. Que no se pierda lo que construimos con amor, esfuerzo y dignidad. Me llamó la atención porque es como una prolongación amorosa, ¿no? Ahí no hay temor, es más bien una invocación a un recurso que ella siente va a ayudar a que sucedan cuando ella ya no esté las cosas que para ella son valiosas. Me pareció lindo. Y después otro dice, me genera curiosidad y asombro, es una herramienta poderosa que puede ayudarnos mucho, pero también me hace pensar en los límites éticos y en el valor de lo humano frente a la tecnología. A mí me sale el comentario, te fuiste al carajo, porque te hace pensar en los límites éticos. ¿Qué tipo de persona piensa en los límites éticos? Bueno, tal vez ustedes sí, yo no, les pido disculpas si se sienten maltratados. Y este último es gracioso. Sí, la he usado. Le pregunté sobre la angustia y me recomendó ver un profesional en el tema. No puede con lo complejo. Y yo sentí te sacó de encima. El tipo le tiró la angustia al chat y el chat dijo, mira, mejor consultar a un profesional. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando otro te tira su angustia encima? Bueno, conclusiones. Y si quieren, podemos, digamos, si quieren hacer alguna pregunta o comentario, podemos charlar. No sé si hay tiempo o si hay micrófonos, pero las conclusiones muy sencillas, en realidad son hipótesis. Por un lado, muy claramente, ante el miedo oponemos el uso, es decir, ante el fantasma oponemos la realidad, que me parece una buena premisa en relación con la inteligencia artificial y con todo. En vez del futuro de la humanidad, plantearnos el futuro de la humanidad, que es una imagen muy propensa al fantasma porque es inconsistente, reemplacémoslo por el individuo que somos, aprovechando el recurso. Ahí encontramos la clave, me parece. En la corrección de las preguntas que hacemos también sobre la inteligencia artificial. Después, frente a la pérdida de trabajo, bueno, tenemos un recurso para ser útiles, para reinventarnos y lograr ser útiles de otra manera. Lo último que se me ocurrió hoy, un rato antes de venir, es que tal vez la inteligencia artificial es una especie de otro para el ser humano, ¿no? Estamos en el plano de la humanidad nuevamente. Es una especie de otro, es un ser que no es un ser, o al menos se juega imaginariamente así, como si fuera un extraterrestre, un alien, ¿no? Que ese otro es nosotros mismos, pero con una capacidad multiforme tremenda. Creo que una de las conclusiones podría ser que estamos en presencia de un nuevo poder. Y creo que muchas de las cosas que nos preguntamos no tienen respuesta porque no se pueden saber, la verdad. Estamos viviéndolo y más que buscar esas respuestas a preguntas imposibles, orientémonos por el uso. Bueno, esto es lo que yo les quería decir. Muchas gracias. Pero si quieren podemos charlar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.